Microscópicamente, la microscopía, felizmente, esto a veces se basa en la celularidad de esta lesión, ¿no? Y la celularidad, dependiendo de ella, puede a veces uno catalogarla como grado 1, grado 2 o grado 3. Celularidad con atipia. Ahora, pero en general, lo que vamos a ver, qué cosa es lo que caracteriza en general, ya sea el grado 1 o ya sea el grado 3. Hay bases que hay que nunca olvidarse. En principio, el fondo. Si ustedes ven el fondo, hacia arriba, hacia su derecho, hacia su izquierda, es un fondo medio grisáceo, o medio azulado es el fondo. Todo ese fondo que ustedes ven, todo este fondo que ustedes ven, ¿no? En el fondo, olvídense los puntitos en el fondo, todo esto es matriz condroide. Todo esto es matriz condroide. Entonces, abundante matriz, condroide o cartilaginosa, ¿no? Con condrocitos, con presencia de condrocitos. Y estos condrocitos, acá, si ustedes ven con un poquito de gana, hay como un alito blanquecino. Y estos condrocitos se denomina pues como estar incrustados en pequeñas formaciones lagunales, como lagunitas aquí se ve, ¿no? El crecimiento puede ser, miren ustedes acá, como un pequeño lobulito. Un pequeño lobulito. Puede ser crecimiento lobular o crecimiento difuso también. Y ahí también con permeación de los espacios intratraveculares. Cuando se forma esta formación traveculares puede haber comprometido o permeación. Entonces no se olviden, matriz condroide abundante con presencia de condrocitos, los cuales se encuentran dentro de unas formaciones lagunales o como lagunas. El crecimiento puede ser difuso o puede ser lobuliar, ¿no es cierto? Dependiendo ¿qué? Dependiendo del grado. Y acá lo tenemos. Entonces diversos grados, y estos grados están de acuerdo a la celularidad, atipia citológica y actividad mitológica. El grado 1, mínimamente aumentado, con crecimiento nodular en núcleos binucleados, ¿no? Que pueden presentarse en forma ocasional. El grado 2, la celularidad es moderada y el crecimiento es difuso. Y el grado 3, entonces, ya mayor celularidad, mayor es la atipia celular y un aspecto pleomórfico y también presencia de mitosis atípica. Entonces, todo esto, la foto que ustedes están viendo, está relacionada a un condrosarcoma de grado 1. Por eso que ustedes son la forma mediana nodular, la escasa celularidad, la atipia, los condrocitos que están dentro de esta matriz condroide y con unos salitos blanquitos que ustedes van a ver, de repente en una foto en su libro lo pueden ver mucho mejor aquí porque esto depende de la coloración HE y todas esas cosas. Entonces esto se ve como una laguna. Una formación, aquí se ve también como si fuesen medio nobularcitas, ¿no? Eso es. El grado 2 ya es difuso, el grado 3 crece mucho más celular, también eso es otra característica. Igual, entonces, ¿qué cosas? Si nosotros vemos a los condrocitos, todo lo que estén ahí ustedes son células condroides malignas, son los condrocitos malignos. Algunos binucleados, como lo pueden ver en la parte central, por ejemplo, ¿no? Y todos son atípicos, todo eso no son normales, ¿no? El fondo, aquí ya se ve un fondo medio rosado, o rosado, gris rosado, algo así, ¿no? Entonces, todo eso es matriz condroide, lo que es, o el tejido conectivo, de este caso. Ahí lo tienen también, ¿no? Las 4 fotos, todos son características de lo que representa esta lesión. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar entonces ahora al papiloma esofágico. ¿Bien? Habíamos dicho en un inicio cuando la lesión es elevada, ¿no? Una lesión es elevada que se pueden dar a nivel de la mucosa, que son los adenomas, y otra también que pueden darse a nivel del epitelio escamoso. Los papilomas, por ejemplo, la piel se llama un papiloma.
y donde hay un epitelio escamoso son lesión papilomatosa también. La contraparte de esto es el carcinoma escamoso. Lesión elevada en la piel, puede ser cualquier papiloma, esto se transforma en un carcinoma escamoso. Y si está en el esófago, igual también, ¿no? Entonces, estas son lesiones también elevadas que pueden sufrir algún tipo de transformación. Bien, visto esto, entonces nosotros vamos a centrar que el papiloma esofágico, entonces, ¿no? O papiloma escamoso del esófago, es un tumor benigno del epitelio escamoso, generalmente asintomático y generalmente se va a dar en hombres más que en mujeres. Etiología del papiloma, etiología de este papiloma esofágico, ¿cuál es? El papiloma virus humano. Esa es su etiología, ¿no? Toda lesión, ojo que quede a veces por experiencia, toda lesión, a veces papilomatosa, toda lesión papilomatosa puede o va a tener siempre una etiología viral, siempre. Esto puede aparecer en gente de repente joven o en gente mayor. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen un niño y hay una lesión papilomatosa? En lengua, por ejemplo, ¿no? Y va, agarra y usted agarra y le diagnostican y yo le pongo papiloma lingual. Y encima le pongo papiloma lingual para hacer un poco más grave o para darme a llamar yo más la atención, le pongo papiloma lingual con displasia bajo grado. ¿Qué hacen ustedes como médicos? Se ponen nerviosos, le dicen a la señora, uy señora, su hijito tiene un papiloma. ¿Qué hace la mamá? La mamá se va al internet, porque todo el mundo se va así. ¿Y qué dice internet del papiloma? Lesión maligna de transmisión sexual. Eso es lo que dice. Es un niño de 5 o 6 años que tiene un papilomita ahí en la lengua. No, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y hay que saber entender. En estos casos el papiloma sí tiene relaciones, tiene etiológicamente todos los papilomas, la verruguita que sale en la mano, es viral. A veces tenemos, creo que hemos hablado, vamos a ver más allá, de todas las variedades de los papilomavirus. Hay papilomavirus tipo 1, el 2, el 3, el 6, el 11, el 15, el 16, el 18, 40 y tanto, etc. El tipo 1, por ejemplo, es, ustedes saben la lamedura de araña, ¿saben qué pasa? ¿No? La lamedura de araña son las lesiones que salen a nivel de los labios, las ampollitas que salen en los labios, que las abuelas le llaman, está con la lamedura de araña, lamedura de araña. Herpes, ¿no? Herpes, el herpes simple labial. El herpes simple labial es un papiloma tipo 1. Papiloma tipo 1 es el herpes simple labial. Pero hay otro papiloma que también, herpes simple, que también se va a dar a nivel vaginal, es el herpes tipo 2. Acá, este papiloma virus humano que está a nivel del esófago, está asociado ¿con qué? Con el papiloma de tipo 16 y de tipo 18. Entonces esto puede ser una transformación maligna. Pero hay unas teorías. A veces cuando uno presenta esta lesión, dentro de su etiología, puede cursar dos cosas con esta lesión. Ustedes saben que algunas veces cuando sufren, hay personas que sufren de gastritis crónica, y esta gastritis crónica de repente le puede dar a esta señora, a estos pacientitos, algunos de ellos, no a todos, vinagrera. Unos eructos y una vinagrera, ¿no? Y se está con reflujo, ¿no? Reflujo esofágico. Y eso sale, pues, reflujo esofágico, es evidente. Algunos pacientes que sufren de estos reflujos esofágicos, de repente, al poco tiempo, están hablando tranquilos y como que comienza a apagarse de la voz, ¿no? Entonces están hablando tranquilo y de repente, no pueden hablar, no pueden hablar. Entonces, de repente ya descansan y hasta se ahogan, no pueden hablar, descansan a veces media hora, una hora, y otra vez comienzan a aclararse de la voz. ¿Qué cosa es lo que encuentran en esta lesión? Encuentran una lesión elevada
a nivel de la cuerda vocal. Producto de esto, ¿cuál es? El reflujo esofágico. Entonces encuentran una lesión granulomatosa, ¿no?, a nivel de la cuerda vocal. Y cosa curiosa, también encuentran estas lesiones elevadas y granulomatosas por reflujo a nivel esofágico. Por eso es que la primera teoría de la dos involucra la irritación mecánica o química de la mucosa, producto del reflujo gastroesofágico crónico, con el subsecuente desarrollo de una lesión epitelial, que es la más aceptada y estudiada. Generalmente se localiza en el tercio medio e inferior, ¿no? Eso es lo que aquí es donde tenemos esta lesión. Entonces, el reflujo. Y eso puede ocasionar esto. Y eso puede ser que sea el causante de esta lesión. Pero ¿cómo saber eso? Eso no lo va a saber el gastro, ¿no? El gastro tiene que sacar eso y llevarlo al patólogo. Y el patólogo ve de qué se trata. Y la segunda es que está asociada al papilomavirus humano, ¿no? Tiene importancia en la evolución del carcinoma escamoso, especialmente los tipos 16 y 18. Aquellas lesiones que están asociadas al papilomavirus humano se denominan condilomas y se localizan más frecuencia en el tercio superior. Esas son lesiones elevadas, olvidémonos, condilomas son lesiones elevadas. Entonces, por un lado, la etiología, que puede ser mecánica por cuestiones de reflujo esofágico, y la otra que también está asociada al papiloma virus humano. Eso solamente lo sabe pues el patólogo. Ahora, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a encontrar cuando encontramos esta lesión? Entonces, el paciente siempre va a tener de cierta dificultad, ¿no?, a veces para la deglución de líquidos muy fríos o muy calientes. Y también la dificultad para la deglución o el pasaje de los alimentos sólidos. Y eso es curioso ver en algunas personas. No sé si usted, o de repente van a tener ahí algún paciente que comienza a comer y de repente como que necesita un poco de agua. Necesita un poco de agua porque no puede pasar. No puede pasar rápidamente. Supongo que acá seguramente que ustedes todos agarran, comen, mastiquen bien o mastiquen mal, pasa. Pero hay otros pacientes que no. Entonces van a necesitar de un sorbo de agua para ocluir o que pase esta molestia momentánea que hay en la deglución. A veces el mismo líquido, eso se puede dar. Otras veces también es el dolor retroesternal. El dolor retroesternal se va a dar cuando estas lesiones pueden estar ulceradas, ¿no?, cuando pueden estar dañadas. ¿Por qué? Si es una lesión elevada, puede ser sesilo-pediculada, entonces eso también puede ser erosivo. Y entonces eso que trae consigo una pequeña erosión de esta lesión y el dolor retroesternal, ¿no?, y muchas veces la regurgitación. Ok, entonces tenemos qué cosa es lo que presenta el paciente y qué cosa es lo que tiene. Ahí tiene las formas también, que puede ser tuculada o puede ser pediculada o puede ser sésilo. Lesión elevada o pedunculada con tallo o sésilo sin tallo, ¿no?, o sea que se muestra como una pequeña lesión nada más. Redondeada algunas veces, ovoideas otras, de superficie lisa y algunas veces así como la que hemos visto en media rugosita, ¿no?, que se pueda manifestar dentro de la lesión. Esas son vistas endoscópicas, son las tomas que se han tomado, ¿no?, en la cual ha sido, se ha tomado de la literatura, ¿no? Estas son las vistas endoscópicas de este tipo de lesión. Muy bien. Microscópicamente. Bien. Esto tiene que ver mucho con papiloma asociados a virus, ¿no?, lo que estamos viendo ahí, asociados a virus. Usted cuando veamos nosotros, en toda lesión papilomatosa, siempre vamos a encontrar la misma característica, ¿no?, y eso.
¿El virus dónde comienza a atacar? Cuando se atacaba, así sea en el cuello uterino, que vamos a ver también en el cuello uterino. ¿Dónde ataca el virus? En la capa basal. Ustedes tienen aquí el tejido escamoso y el tejido escamoso, la última capita, el suelo epitelial, la capa basal, la suprabasal, la capa espinosa, la capa granular y la capa córnea, ¿no es cierto? Todo eso en la secuencia. Muy bien. Cuando ataca esta lesión, este virus, se va a ir a la capa basal, como son células cúbicas. Todas son células cúbicas con núcleo redondeado central. Allí ataca este núcleo. En este ataque va a dañar todo lo que es el genoma, el ADN, el ARN, y provocando la aparición de células ya iniciadas. Se comienza a producir una proliferación celular. O sea, se comienza a replicar rápidamente esta célula. Normalmente tenemos capa basal, suprabasal, capa espinosa. Así, digamos así, como está mis dos dedos así, capa espinosa. Es el grosor para llegar a la capa superficial o la capa córnea. Esta proliferación celular hace que la capa espinosa se ensanche. El ensanchamiento de esa capa espinosa es lo que se llama acantosis. Una acantosis, o sea, un engrosamiento. Cuando se produce esta replicación celular, esta duplicación celular, normalmente estos núcleos de capa espinosa entonces comienzan, cuando están llegando a la parte superficial, a desaparecer los núcleos. Apoptosis, desaparecen los núcleos y estas células se alargan y las células ya vacías sin núcleo llegan a la capa córnea. ¿No? Llegan a la capa córnea y eso es lo normal. Como acá hay una mayor proliferación, una mayor actividad celular, no le da tiempo a que esos núcleos, ¿no?, desaparecen en la parte superficial y comienzan a aparecer en la capa córnea. Y también, como hay un grupo de células que sí desaparecen esos núcleos, comienzan a aparecer en la capa córnea, pero el estrato córneo también comienza a engrosarse. Este engrosamiento del estrato córneo se llama hiperkeratosis. Y la aparición de los núcleos, o la presencia de esos núcleos restantes, se llama parakeratosis. Entonces, hiperkeratosis con parakeratosis. Hay elongación, ¿no? Entonces las papilas, como usted engrosaba, se comienza a engrosar las papilas. Esa elongación de las papilas se llama papilomatosis. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, y ahora sí, ya podemos ver. Y eso se lo puedo decir que después vamos. ¿Por qué se caracteriza? Y cada otra característica que me había olvidado, este es el eje vascular central. Cada vez que se forma, por ejemplo, si acá tenemos una papila, acá tenemos otra papila, en la parte central es el eje vascular central. Si esta papila agarra una rama y se va hacia un extremo derecho, viene, arrastra el tejido conectivo y todo el eje vascular se lo lleva para ese lado. Si es que en la parte central, arrastra y se lo lleva a otro lado. Y si hay otro, arrastra y se lo lleva a otro lado. Ese es el eje vascular central característico de la lesión papilomatosa. Ahora sí podemos decirle, ¿por qué se caracteriza? Y se lo digo así para después entrar en detalle con fotografía. Se caracteriza porque un papiloma por presentar hiperkeratosis con parakeratosis, acantosis regular, papilomatosis y eje vascular central. Eso son las características histológicas. Yo no estoy mencionando componente inflamatorio ni tampoco estoy mencionando hasta ahorita los aspectos virales que van a caracterizar. Bien. Entonces ya tenemos esto. Miren ustedes aquí, hacia arriba podemos dar esto. Entonces acá, miren, esta es la hiperkeratosis y esta es la parakeratosis, ¿no? Muy bien. La elongación, papilomatosis, el engrosamiento, acantosis y eje vascular. Miren ustedes acá cómo esta lesión se va hacia un lado, hacia otro y hacia otro, ¿no?
Y cada uno arrastra tejido conectivo vascularizado. Y al arrastrar el tejido conectivo vascularizado también arrastra todos los vasitos sanguíneos. Igual hacia abajo, miren ustedes acá, se va hacia un lado, aquí se dirige a otro y también a otro lado. Entonces todo es eso. Entonces eso es una de las características, por eso decimos, cuando vemos esta lesión hace un papiloma. Mucho más claro, ya, aquí ustedes pueden ver, miren ustedes acá cómo queda todavía muesca de esas células epiteliales que no se han podido desaparecer o momificar o que todavía siguen ahí. Por eso se llama hiperkeratosis con parakeratosis, presencia todavía de algunas muescas de los núcleos que hay en esta parte. Acantosis, papilomatosis, acá tenemos característicamente papilomatosis, eje vascular central. Eso es la característica. Muy bien. Ahora, miren ustedes esta parte superior del ápice, ¿no? Esta es la zona granular, por si acaso. Este es el ápice de las papilas. Entonces, acá igual, vamos a ver. Y aquí es donde aparecen algunas celulitas, ¿no? ¿Sí? Acá aparecen algunas celulitas en la cual van a mostrarse, ¿qué cosa? Unos núcleos irregulares, hipercromáticos, con una pequeña vacuolita perinuclear. La presencia de estos núcleos irregulares, hipercromáticos, con vacuola nuclear, es lo que se denomina las células coilocitóticas. ¿No? Células coilocitóticas, o algunos le llaman también cambio citopático, y eso es lo que nos hace a nosotros de repente ver que esto corresponde a un papiloma asociado a un PBH. Muy bien. Igual entonces también tenemos ahí todas esas características papilomatosas. Todas las fotos están bastante nítidas, todas las fotos están muy buenas, todas las fotos están consideradas dentro de las posibilidades, ¿no? De programación de examen. Todita la foto, muy bonita la foto. Muy bien. Ojo que yo no le estoy hablando tampoco de que hay displasia, ¿no? Porque la capa basal puede encontrarse alterada, sí puede encontrarse alterada, pero es mejor que ustedes la pasen desapercibido, yo también la paso desapercibido. Toda lesión viral da cambio displásico. Toda lesión viral da cambio displásico. Pero lo que pasa cuando es este tipo de lesiones, a veces uno no comete el error de decirle si es un agente joven, ¿no? Entonces, tienes un papiloma con displasia de alto grado o displasia de bajo grado, que puede ser, salvo que sea una displasia más marcada, ahí sí. ¿Por qué? Porque podría ser que esté transformando esto en cáncer. Y si yo quiero saber si esto es tipo viral, pues entonces le hago un FISH, o le hago un PCR, o le hago de repente una inmunitoquímica para saber que si es un papiloma o no portador y de qué cepa es, ¿no? Entonces, eso es lo mejor que se pueda hacer. Muy bien, este es un panorámico donde se muestra todas estas lesiones papilomatosas que ya hemos descrito con anterioridad. Muy bonito el crecimiento verrugoso o arborescente que tienen estos tipos de lesiones. Igual también un acercamiento que nos permite ver todas las características de hiperkeratosis, papilomatosis, acantosis, ¿no? Eje vascular central. Muy bien. A mayor aumento nos permite ver y algunas características nucleares con aspecto citopático en la superficie. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Pasaremos entonces a los leiomioma. Bien. Antes de... Sí. ¿Cuál es el patogeno que aparece el BPH y el núcleo cefálico? Sí, la etiología son Esos dos ejemplos. las dos son etiologías. Una que está asociada al papiloma virus humano y la otra que puede también ocurrir por un factor mecánico o irritativo por un reflujo gástrico, ¿no?
Bien, el leiomioma. Antes de comenzar, vamos a ver, a recordar que este leiomioma está constituido, en realidad la pared, el endometrio tiene tres capitas. Una capa interna, el endometrio, una capa media, que es el miometrio, y una capa externa, que es la serosa. Entonces ya tenemos eso. Muy bien, el leiomioma, la capa media, que es miomatosa, está constituida por tejido muscular liso. Y el leiomioma es una lesión que se inicia en esta capa. Se inicia en la capa muscular. Ahí se va a iniciar esto leiomioma. Muy bien. Se estima que el 20% de todas las mujeres que pasan de los 35 años de edad presentan miomas. Y que generalmente muchos de estos miomas son asintomáticos. Se observa a veces entre los 35 y 40 años de edad. Ahora, disminuye su tamaño después de la menopausia, porque el tamaño puede ser variable. Bien, entonces hasta ahí tenemos eso. Es la neoplasia benigna más frecuente en la mujer. Y es la causa, el leiomioma es la causa de intervención quirúrgica por neoplasia benigna en mayor número. La histerectomía, ¿no? Es causa de histerectomía en mayor frecuencia por esta lesión. Muy bien. Etiología. Aquí vamos a ver su etiología. En realidad se desconocen, pero hay factores y también hay cambios genéticos, ¿no? Ahora ustedes saben que en patología, antes, hacía muchos años, nosotros simplemente no valoramos la etiología de repente por un cambio nada más, ¿no? Por una causa que podría ser cualquiera. Pero ahora, en cada patología ya se ven cambios genéticos. En riñón, el cromosoma tal. En otra causa, el cromosoma tal. En próstata, el cromosoma tal. Y acá no se queda también. Acá también hay causas genéticas. Y dentro de las causas genéticas se menciona a los cromosomas. Pero vamos a ver, hablar un poquito más en detalle, no en detalle, ¿no? Sino para conocimiento propio de usted. Pero sí hay factores predisponentes. Y dentro de estos factores predisponentes está la herencia, está el metabolismo de los estrógenos, el síndrome de ovario poliquístico, la hiperplasia del endometrio, que está en estas lesiones. Entonces, a veces hay factores que protegen la multiparidad. El tabaquismo, yo no sé cómo, ¿no? El tabaco hace bien para una cosa y mal para otra cosa. Factores que ingresan. Mayor edad en el último embarazo y la menopausia. Son factores protectores. ¿Por qué? Entonces, porque tiene que ver acá con las cuestiones hormonales. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede acá? ¿Por qué se le dice que hay ciertas asociaciones o se está ligado a cambios genéticos? Aquí hay un equilibrio. Esta neoplasia benigna es monoclonal. ¿Y dónde se va a dar esto? A nivel de la musculatura lisa. El crecimiento y desarrollo, el crecimiento en número de la musculatura lisa generalmente va a estar generada por el cromosoma 6, cromosoma 7, cromosoma 12, cromosoma 14. Eso va a estar ahí. Entonces, eso es lo que van a regular. Estos cromosomas van a regular el crecimiento de estas células musculares lisas. Ahí lo van a regular. ¿Qué pasa si hay una falla de estos cromosomas? Entonces, comienza a incrementarse el número de estas células musculares. Comienza a incrementar. Y no tan solo incrementa, sino también se incrementa en colágeno.
de tal manera que se crece como una bola, porque este colágeno también va a rodear a todo este desarrollo muscular, lo rodea y se forma como una bolita, una pelotita se forma, y lo rodea, ¿no? Esto es lo que hace estos cromosomas 6, 7, 12, 14 actúen sobre esto. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver el estrógeno? Porque en su libro de repente puede encontrarse que esto responde a la actividad estrogénica y a la actividad progestágena. ¿Hace así? Entonces, ¿de quiénes se alimentan? Para su crecimiento necesitan que alguien les favorezca ese crecimiento. ¿Y quién es ese alguien? Es el estrógeno. La cantidad y la actividad estrogénica hace que eso se desarrolle. Por eso es, si ustedes han visto, por eso es que durante la gestación, ¿no?, crecen. Esto, lo que padecen de esta lesión, desarrollan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque comienza a desarrollarse eso. Y en la vida también sexual, ¿no? También, perdón, en la vida en la cual pueden tener hijos, entonces también se desarrolla esto por la actividad estrogénica. El progestágeno o la progesterona también apoyan el crecimiento, pero en menor cantidad, ¿no? Esto es más, el crecimiento se da más por la actividad estrogénica. Ahora, por eso es que muchas veces dicen, disminuye de tamaño después de la menopausia. Pues sí. ¿Por qué? Porque ahí se acaba la actividad estrogénica, ¿no es cierto? E inclusive pueden hablarse que en las tumoraciones menores, o sea, en los leiomiomas pequeños, pueden desaparecer. Pero no tanto así en los leiomiomas de mayor tamaño, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Entonces, algo así para que ustedes más o menos tengan una idea de por qué. Entonces, aquí la etiología o la etiogenia tiene que ver con factores genéticos, una alteración del cromosoma 6, 7, 12, 14, ¿no? Pero también que hay factores asociados a eso. Bueno, fuese que dentro ya desaparezca, porque así vamos a encontrar en muchas causas de estos tumores, en muchas causas que pueden ser primarios o pueden ser secundarios, ¿no? O pueden ser esporádicos y no esporádicos. Eso también es otra palabrita que ustedes van a tener que acostumbrarse. Los esporádicos, estos son lo que se presentan por cualquier motivo, sin causa aparente. Pero que sí, genéticamente está relacionado a tal o cual cromosoma. Muy bien. Entonces con esto vemos y pasamos, entonces, que no se conocen o que se acepta que los estrógenos y la progesterona aumentan de tamaño, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos visto. Las características clínicas depende de la localización y el tamaño de esta tumoración. Entonces, he querido ahí para que ustedes vean y vamos a mostrarle, ¿no? Vamos a mostrarle la que sigue, la localización y clasificación de estos leiomiomas. Estos leiomiomas entonces se van a originar, habíamos dicho, a partir de la musculatura lisa, ¿no?, en el miometrio. Hay algunos leiomiomas que van a crecer hacia la periferia, hacia la parte interna o en la parte central. Los que crecen hacia la periferia, ¿no?, esos van a arrastrar parte de la serosa. Entonces, cuando arrastran parte de la serosa, como son los tres de arriba, eso se va a llamar leiomioma subseroso. Leiomioma subseroso. Estos leiomiomas subserosos muchas veces se desarrollan en tamaño bastante grande y esto van a presentar sintomatología por compresión, ¿no? Una sintomatología por compresión. ¿Qué puede estar allí dentro de esto, o detrás de esto, o crecer? Porque esto puede ser gigante, ¿no? Puede ser 8, 10, 12, 15 centímetros, 17 centímetros, puede ser tremendo leiomoma gigante. Pueden comprimir, no tan solo obstruir, por ejemplo, el colon, ¿no? Por ejemplo, tenemos el uréter, compresión de uréter. ¿Y qué puede pasar eso? Puede pasar de repente,
la orina, un reflujo, toda la orina comienza a irse, a regresarse nuevamente hacia la cavidad ureteral, hacia la pelvis renal, hacia el riñón y producir una hidronefrosis. O sea, todo depende de eso. Cuando crece, este es el endometrio, y cuando crece en él la parte por debajo de la mucosa endometrial y arrastra esta mucosa endometrial, se le llama leiomioma submucoso. Los leiomiomas submucosos, ustedes pueden ver, miren, leiomioma submucosa. Estos son los que van a dar sintomatología. Estos son los que van a dar mayor sintomatología en esta lesión. Ahí está, de repente, el sangrado irregular, o de repente el sangrado excesivo durante el ciclo menstrual, ¿no? O de repente, por la localización y el tamaño, ¿qué pasa si este útero es fecundado? Entonces, esto va a crecer por el estrógeno, pero no le va a permitir el espacio suficiente, ¿no?, para el nuevo ser. Entonces comienzan los abortos. Y a veces somos los abortos, hay señoras que son abortadoras habituales y puede ser corresponder a una de estas lesiones que hay que descartar, ¿no? Bien. Y la otra es que pueden nacer dentro de la misma pared biometrial. Por ejemplo, acá hay un ovulito, arriba hay un ovulito. Esto cuando crece dentro de la pared biometrial, esos son los leiomiomas intramurales. Y estos leiomiomas intramurales, esos son los que nos dan sintomatología. Dependiendo del tamaño, pasan desapercibidos. Por eso es que muchos de estas personas que tienen esta lesión con leiomiomas intramurales no se encuentran ninguna sintomatología. Aunque se dice por ahí, y he leído hasta alguna literatura, que se puede llegar a encontrar en algunos estudios de necropsia en mujeres, hasta un 80% de mujeres que se le han realizado la necropsia con leiomiomas, ¿no? Eso es. En algunos, claro, los estudios varían, pero me ha llamado la atención ver que hasta en un 80% en un estudio, ¿no?, encontraron esta formación de leiomiomatosa. Muy bien. Otros van a crecer a nivel de la pared del cuello uterino, leiomioma cervical. Otros van a crecer formando como una especie de pólipo, leiomioma y con tallo, leiomioma pedunculado. Otros que crecen y se extienden por la cavidad endocervical y salen sobre la luz, ¿no? Salen sobre los leiomiomas abortados. Y eso es una variedad. Entonces, y todo eso, por eso digo, todo depende de la localización y el tamaño de la lesión para dar la característica y el cuadro clínico, ¿no? A veces, eso es lo que es, ¿no? Entonces, a ver, las menorragias o menorragias, ¿no?, presión intensa, dolor, molestias. Entonces, todas esas cosas que se pueden dar está basado en la localización. Y dentro de eso es un aborto recurrente y esto conlleva ¿qué? A una infertilidad. Muy bien. Eso es entonces lo que encontramos en esta lesión y la sintomatología. Entonces depende mucho de la localización en esta. Bien. Algunos leiomiomas macroscópicamente, que son una masa tumoral, del tamaño difiere, sólidas, encapsuladas, de color blanquecino, no de color blanco grisáceo, algunas veces, otras veces cremosos, con superficie de corte arremolinado. Entonces, superficie de cortes arremolinado. Algunos tumores, algunos leiomiomas pueden ser grandes. Y cuando son grandes, ¿qué van a requerir ellos? Irrigación. Y si son grandes, van a sufrir por la irrigación. ¿Y qué va a pasar con ello? Va a haber zona de necrosis, va a haber, entonces, se van a degenerar. Y puede haber zona de necrosis o formaciones quísticas también.
que pueden formarse, ¿no? Con la hemorragia de necrosis. Algunas leiomiomas viejos, de larga data, este tejido fibroso, porque acá tenemos nosotros crecimiento de fibras musculares, pero también colágeno. Ese colágeno se puede hialinizar. Entonces, una hialinización con la hialinizada e inclusive calcificar. Podemos encontrar calcificación también en estos tipos de lesiones. Muy bien. Tenemos entonces una serie de cambios que se pueden dar en la macroscopía. La microscopía es una lesión nodular bien delimitada. Bueno, y ustedes, vamos a verla aquí, como para que hacer son haces entrecortados y desordenados de musculatura lisa, que puede estar en forma cruciforme o longitudinal y en forma transversal, con presencia de medios de núcleos alargados a manera de puros sin atipia. Esto es como para que ustedes se lo graben bien y sepan qué poner en la microscopía. Pero de hecho, todo esto corresponde a qué? Corresponde a la mucosa endometrial. Eso no tiene nada que ver con la lesión, simplemente para que sepan que histológicamente está en la parte endometrial y que no muestra nada, y en el mioma, en la parte endometrial, es donde está la lesión. Y acá vemos ustedes entonces, como le dije, cuando comienza esta proliferación, ¿no?, muscular, también hay gran cantidad de colágeno. El colágeno rodea toda esta bola de crecimiento que hay y la encapsula. O sea, la independiza, digamos así, de todo este tejido miometrial que está a su alrededor. Entonces acá tenemos todas estas lesiones miomatosas. Todo esto pues está constituido por fibras musculares lisas, algunas dispuestas en formas longitudinales y otras en formas transversales, como la que vemos acá. ¿Bien? Vamos a ver igual, miren la cápsula, una cápsula fibrosa, y por debajo de ella la formación o proliferación de estas células musculares lisas. Estas células musculares lisas, ¿no?, que se disponen a manera de haces longitudinales y transversales, muestran unos núcleos alargados, ¿no? Y estos núcleos alargados, en vez de llevar los extremos en punta o en uso, son los extremos redondeados. Por eso se le da el aspecto que tiene, o se le menciona mucho en su libro, a veces unos núcleos alargados con aspecto de puro, esos puros cubanos. ¿Por qué? Porque generalmente las lesiones malignas son siempre abusadas, siempre en puntita, estos son redondeados. Y sin atipia, que puede haber atipia sí, que puede haber dentro de las características histológicas, podemos encontrar una variedad también de leiomiomas histológicamente, que no le estoy mencionando acá, pero para que sepa, de repente, si no, sí puede tener los leiomiomas celulares, por ejemplo, ¿no? Hay unos leiomiomas celulares que hay que descartar que no sea, pues, que esto o sea un leiomiosarcoma. Bien, ahí tenemos entonces muy bien lo que estamos viendo ahí. Entonces, fascículos entrelazados de células musculares lisas en formas elongadas o longitudinales y transversales que muestran citoplasma eosinófilo y núcleos uniformes en forma de puro. Entonces, esa forma de puro es núcleos alargados, ¿no?, y con los extremos redondeados, con núcleos alargados y con extremos redondeados. Esa es la característica. Ahí me faltó ponerle, creo, esa característica mejor y le puse ahí, ¿no? Bueno, eso correspondería pues a esta lesión. ¿Preguntas? Muy bien, pasaremos, seguiremos. Un panorámico a otras. Lo que sí hay que mirar, llama la atención cuando uno comienza a ver cierto tipo de irregularidad o de mitosis. Entonces hay que ver, porque la mitosis son valederas también acá, ¿no? Hay que, a veces aquí ya tenemos que contarla por el número de campos, el mayor aumento, ¿no?, y el número de mitosis que hay, eso también nos va a permitir descartar que esto no sea pues una neoplasia maligna. Células musculares lisas en formas
¿no?, de haces longitudinales y otras en forma transversal, entremezcladas, muchas de ellas con material polar. Este es un panorámico donde se ve esta formación respecto al redondeado, ¿no?, con su cápsula fibrosa que la rodea. Esta es la parte serosa, esta es la parte ya periférica de la pared uterina. Igual, miren ustedes acá, a otro aumento, a mayor aumento, para ver también la misma lesión, ¿no? Esta ya a mayor aumento, ya, estas son las áreas transversales y estas son las áreas longitudinales. No son histiocitos, por si acaso, ¿eh? Son células, ¿no?, musculares. Muy bien. Esto sería entonces lo que correspondería al pleiomioma. Pasaremos ahora a lo que es el adenocarcinoma de los conductos del páncreas. Bien. Es una lesión maligna, a veces bastante maligna, diría yo. El adenocarcinoma es la neoplasia maligna más frecuente del páncreas, con un pronóstico malo, ¿no?, debido a que la gran mayoría de los casos se presentan en estadios avanzados, por lo que no son candidatos a la cirugía. El 90% de la neoplasia del páncreas se dan, de estos adenocarcinomas se dan en los páncreas exocrinos, y son los adenocarcinomas. El 70% se localiza a nivel de la cabeza del páncreas, y el 30% puede ser en el cuerpo o la cola del páncreas. Puede ser esta lesión. La etiopatogenia, igual también, como ya le dije, la etiología del cáncer pancreático es desconocida, pero existen alteraciones genéticas y o cromosómicas. En el 70-80% están relacionadas a la mutación del oncogen KRAS, ¿no? Esas son las alteraciones. Otras alteraciones genéticas también, que es, bueno, un gen mutación del gen supresor P53, el APC o el DDCC. Entonces, estas son las alteraciones o de lesiones también que pueden presentar cromosómicas, pero ustedes van a considerar en esta mutación del oncogen KRAS, ¿no?, que se presenta entre el 70 y el 80% de casos. Son alteraciones genéticas ya demostradas y que están presentes cuando se descubre este adenocarcinoma de páncreas. El adenocarcinoma de páncreas, bueno, acá ustedes tienen un compendio de todo lo que vamos a hablar. Entonces se va a dar más en hombres que en mujeres. Si bien es cierto, ya hemos visto que esta lesión se presenta sobre los 60 años de edad, ¿no?, y que una de las causales más frecuentes es el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo es lo que una de las primeras causas y de primer causa y más importante de este cáncer de páncreas. No sabemos nosotros, pero cada vez estamos enterándonos, leímos más, y el tabaco sigue siendo una causal de múltiples adenocarcinomas. Y cada vez está superando al resto, ¿no?, porque esa es la causa principal. Sin embargo, nosotros seguimos disfrutando del humo del tabaco. Muy bien, la dieta en grasas también eso me va a dar estas lesiones, ¿no? El café, el alcoholismo, la pancreatitis crónica también es otro factor determinante en esta lesión. Otro factor también de riesgo y alto muchas veces es la diabetes mellitus. Mucho se asocia a la diabetes mellitus o cáncer de páncreas. Tan es así que a veces en algunos pacientes tienden a ser las amilasas un poco altas, pacientes con diabetes, amilasas y la lipasa. La lipasa, pues hay que tenerle, si bien es cierto, la elevación de la lipasa, ¿no?, se da en paciente diabético, hay que tener mucha consideración y hay que agotar estudios. ¿Por qué? Porque la lipasa, una de las causales
de la elevación de la lipasa es el adenocarcinoma. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que el adenocarcinoma puede aparecer no tan solo en la cabeza, sino en el cuerpo o en la cola. Entonces, es una lesión pequeña. Es una lesión que está destruyendo los acinos pancreáticos. Y cuando se destruyen los acinos pancreáticos, esto comienza a elevar toda esta lipasa. Se dice también que hay una destrucción de los acinos pancreáticos durante la diabetes, ¿no? Pero aquí hay que ser enfáticos en esto cuando hay esta elevación de la lipasa, sobre todo cuando la elevación se da 3 veces al valor normal. O sea, si la lipasa es 60 o 62, creo que es por ahí, entonces esto puede encontrarse en 200. Esta elevación de la lipasa tengo que tomarla con mucho tino, mucho cuidado y también con mucha seriedad. Lo ideal sería hacer pues una tomografía, ¿no?, con contrastes para determinar si es que hay o no hay lesión. De repente puede ser una lesión pequeña y no pasa nada, entonces se estirpa. Pero ¿qué pasa si esta lesión está en el cuerpo o está en la cola? La sintomatología, ¿qué va a dar? No da sintomatología. ¿Y por qué no va a dar sintomatología? Porque para que el páncreas dé sintomatología, tiene que estar localizado en la cabeza y tiene que obstruir el conducto. Ahí tenemos el colédoco y tenemos el conducto pancreático. Al obstruirse, comienza a presentar ya ahí recién todos los malestares, ahí recién la ictericia, ahí recién el dolor. Pero si no está localizado ahí, está localizado en la parte central o en la cola, entonces ¿qué vamos a hacer? No. Cuando esto crece para que eso dé sintomatología, el cáncer debe haber crecido. Y cuando ya nos damos cuenta, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque un cáncer diagnosticado es un cáncer avanzado del páncreas y a veces, en el mejor de los casos, se pregona pues que a veces el 8% o el 10% pueden llegar algunas veces a 2 años, ¿no? Pero generalmente nosotros lo que vemos ahí que de 100 pacientes a veces están llegando 4 o 6 al año. Entonces es una neoplasia maligna con un pronóstico bastante malo y severo. Muy bien, entonces esto es la clínica que va a presentar, entonces depende muchas veces, depende de la localización. Sin embargo, esta clínica solamente se presenta cuando esta ya lesión ha comprometido ya parte de la cabeza y está produciendo cuadros obstructivos, y este es el dolor, ictericia, y ya comienza a perder peso, comienza a desnutrición, etc. Entonces, todas esas células, todos estos cuadros clínicos, un dolor a nivel del hipocondrio izquierdo con irradiación a la espalda. Eso es lo que va a presentar esta paciente. Pero ténganse en cuenta que esta lesión, este cuadro clínico, no es en la fase temprana, porque en la fase temprana no hay sintomatología. Como todo cáncer, ¿no? Como todo cáncer en la fase temprana, muy poca sintomatología. O sintomatología inespecífica, que es lo que llamamos. No nos asegura nada que lo que está sintiendo ese paciente sea una neoplasia maligna. Solamente cuando ya los cánceres está avanzado el cáncer ahí. Y muchas veces de ello, hasta muchas veces de que aparezca la ictericia, ¿qué cosa es lo que da al paciente? Oye, ¿por qué esta paciente, caramba, este familiar está bajo de peso? Demasiado bajo de peso. ¿Cuánto pesaba? Pesaba 89 kilos. ¿Y ahora cuánto pesando? 79 kilos. ¿En cuánto tiempo ha bajado? Debe ser en 1 mes o 2 meses. Acá no. A esto ahí hay algo escondido. Hay que buscarlo donde sea. Comienza ahí donde se hace todos los estudios correspondientes para llegar a una lesión. Antes, muchas veces antes que haya el dolor, cierta molestia sí se puede quejar, cierto dolor, a veces un pequeño dolorcito a nivel del tronco izquierdo, bueno, entonces eso puede dar. Pero la ictericia ya se da cuando hay un cuadro obstructivo. Y cuando hay un cuadro obstructivo, bueno, ya pues, ya el caso está avanzado y casi perdido, ¿no? Muy bien. Tiene el tumor, ahí tenemos, miren ustedes ahí la parte esplénica, es una masa tumoral, ¿no? Una masa tumoral blanquecina o blanco cremosa,
de crecimiento irregular de forma infiltrativa, ¿no? Entonces, una masa, ¿no? Todo esto es crecimiento irregular de forma infiltrativa. El tamaño algunas veces se extiende al tejido peripancreático, también el tejido externo se puede extender este. ¿Bien? Igual, entonces el cáncer de páncreas suele ser masa dura, sólida, blanco-amarillenta, mal delimitada. Por lo general, varía, ¿no?, de 2 a 5 centímetros. Puede haber hemorragia, necrosis o crecimiento difuso de todo el parénquima pancreático. Ustedes ven acá, miren ustedes acá, está la lesión blanquecina, irregular, de bordes mal definidos y con crecimiento infiltrativo. Igual acá. También comienza ya a crecer y a pasar la mano. Este es el duodeno, ¿no? Primera, segunda porción, tercera porción del duodeno. Aquí encontramos esto, es lo que es el conducto pancreático, es lo que se ha pintado acá para detallar cómo va la lesión y todo para acá. Muy bien. Desde el punto de vista histológico, lo que está abajo son los acinos pancreáticos. Esta es una pseudocápsula y estas son las glandulitas, las glándulas, ¿no?, ductales que hay. Tejido fibroso. Hay tres cosas que ustedes no pueden olvidarse en este cáncer de páncreas. Tres cosas. Uno, proliferación ductal. Cuando salgan tienen que cerrar la puerta porque molesta. Tres cosas que no se pueden olvidar en cáncer de páncreas. Una es la proliferación ductal, o sea, las glándulas ductales neoplásicas. Dos, la fibrosis, está acompañada de fibrosis o tejido desmoplásico. Y tres, el componente inflamatorio agudo. Son cosas que no se pueden olvidar. Cosas que si no están las tres, le bajo el punto correspondiente. Así de sencillo. Así de sencillo. Si salen, cierro la puerta porque la bulla molesta. Ok. Muy bien, entonces eso es lo característico de esta lesión. Entonces, y miren ustedes ahí, esto es el acino pancreático. Todo esto es el acino pancreático. Ahí está la fibrosis, la hacemos todo tejido conjuntivo y esos tejidos con rayita blanquita, media grisácea, esos son tejidos fibróticos o desmosómicos que se van a encontrar ahí. Y las estructuras ductales o glandulares dispersas por el. Esas tres cositas no tienen por qué ser olvidadas. Miren ustedes. Ahora, la característica, claro, que ya bueno, son proliferación de glándulas ductales malignas, ¿no? Con pleomorfio nuclear, atípica, etc. Todas las características que ustedes ven, rodeada por desmosomas, el tejido fibroso o desmosomas, y por infiltrado inflamatorio agudo y crónico. Nada más. Son características que se deben tener en cuenta. Bien, ahí la tienen. Ya descritas, proliferación de estructuras glandulares ductales, rodeada por un estroma hemoplásico. Glándulas están compuestas por células cuboides, secretoras de mocos, por células columnares. Los tubos neoplásicos están revestidos por una sola capa de células que ocasionalmente siguen proyecciones papilares, alguna vez. ¿Bien? El carcinoma ductal comúnmente se asocia a una fuerte reacción estromal neoplásico y a un infiltrado inflamatorio crónico, ¿no? Neutrofílico. Y esto es lo que muchas veces, ¿por qué? Porque muchas veces cuando la lesión es pequeña, cuando no se encuentra, entonces cuando van al ecografista, ¿qué cosa es lo que diagnostica? Una pancreatitis. Una pancreatitis crónica, dicen. Bueno, eso hay que descartar, esa pancreatitis crónica
¿Qué me puede ocasionar esta pancreatitis crónica? Es una destrucción de estas células originales y que me hacen que haya elevación, sobre todo de la lipasa, ¿no? La amilasa puede estar elevada también, pero más valor, ¿no?, diagnóstico tiene esta amilasa, o la lipasa, perdón. Bien, estas son entonces las características, ¿no?, que corresponden a este adenocarcinoma de páncreas. ¿Preguntas? Lo que se estila ahora es cuando alguien tiene esto, hay que saber operar, ¿no? Hay técnicas operatorias para seguir estas lesiones, y bueno, pues, y esas técnicas muchas veces, si es que el cirujano no está acostumbrado a hacer este tipo de operaciones, es mejor que la haga otro que sí sepa operar, ¿no? Es bastante delicado y a veces no hay recuperación de esto. ¿Por qué? Porque la operación no ha sido la adecuada. A pesar de que el pronóstico es malo, ¿no? A pesar del pronóstico es malo. Sé de un colega que fue llevado a Alemania y en Alemania fue operado antes de la pandemia, un año antes creo que fue operado ahí, fue llevado a la pandemia y que luego, recién creo que fue el año pasado, falleció, pero el tratamiento de la operación fue otra técnica operatoria. No, yo no soy cirujano, pero es lo que me dijeron, hasta el nombre de la técnica, no recuerdo, pero es lo que se debería hacer en este tipo de lesiones. Ustedes ven ahí, tienen ustedes el componente fibroso, ¿cómo rodea esto? Entonces son tres componentes: la proliferación glandular, la desmoplasia y el infiltrado. Histológicamente, ¿qué puede ser por la infiltración glandular de proliferación glandular con glándulas irregulares, con lo que sea? Presencia de hemosomas, ¿no?, o fibrosos, tejido fibroso, y componente inflamatorio. ¿No? Ustedes pueden ver ahí, igual también. Muy bien, pasaremos entonces, si no hay preguntas, a otro tema. Acá hay otra lámina, igual también, para ver las mismas características ya más de cerca. ¿Qué cosa es lo que son? Unas láminas, ¿no?, para ver todo este componente, ven ustedes las células ductales, el componente fibroso y el inflamatorio que se encuentra. Panorámico que nos permite ver hacia arriba todo, la parte tumoral, y hacia abajo toda la parte preservada de lo que es el tejido pancreático preservado. Aquí ya podemos ver las características tubulares irregulares, ¿no?, que muestran con presencia de núcleos rodeados periféricamente, cada glándula por núcleos neoplásicos, ¿no?, con las características que le corresponden a este tipo de lesiones. Miren acá, igual, una sola hilera de células, miren como lo menciona, y algunos con citoplasma amplio, claro, y estos citoplasma muchas veces productor de moco, ¿no?, productor de mocos en el estómago. Por eso se ven también en la superficie corta un aspecto medio mucoso. Muy bien. Pasamos. ¿Preguntas sobre la adenocarcinoma del páncreas? Nada. Entonces pasamos acá ahora con el carcinoma escamoso, infiltrante o carcinoma de cuello uterino. Ya hemos hablado también nosotros acerca de lo que es displasia. Hemos hablado de displasia leve, hemos hablado también de displasia severa, leve, moderada, severa, ¿no? Hemos también mencionado acerca de la secuencia o el algoritmo, cómo se va produciendo de un proceso infeccioso o de repente viral, y que esto puede ocasionar
¿no? Ciertos cambios displásicos, leve, moderado, severo, carcinoma in situ y carcinoma infiltrante. Todo eso ya hemos. Similares cuadros hemos mostrado, en la cual hemos mencionado que este cuadro, ¿no? Que esta enfermedad está asociada al papiloma virus humano. El papiloma virus humano es el responsable de cerca del 99.9%, ¿no? De cáncer. Y sobre todo las cepas, la cepa 16, la cepa 18, que son las más frecuentes en esta neoplasia maligna. También habíamos hablado que cuando se inicia estas lesiones virales, entonces muchas de ellas, cuando recién se inicia la infección viral, hasta en un 80% de estas cuadros, ¿no? Cervicales, virales, regresionan a la normalidad. Hay un pequeño porcentaje que puede pasar a una displasia de alto grado, sobre todo NIC2. En NIC2 también hay un porcentaje, pero ya menor, de que puede regresionar. El resto pasa a NIC3. El NIC3, una vez que llegan a NIC3, eso ya evolucionan a cáncer. Mientras no rompa la membrana basal, eso se quedaría en un carcinoma in situ. Si rompe la membrana basal, entonces ya se convertiría en un carcinoma invasor. Hemos también hablado acerca de todo lo que es los factores de riesgo, bueno, que están asociados a esta infección. También es igualito que estamos hablando de una displasia leve, displasia severa o cáncer, es lo mismo, ¿no? E inclusive también para una cervicitis crónica, que muchos los factores de riesgo casi son los mismos. Inicio de la vida sexual activa a edad temprana para el primer parto, la multiparidad, múltiples compañeros sexuales, no parejas de alto riesgo. Entonces, historia de enfermedades infecciosas previas, por ejemplo, la clamidia, ¿no? Entonces, hay una serie de enfermedades que esto hay que tener en cuenta también, no tan solo esa clamidia, sino estos procesos inflamatorios crónicos, en la cual le dije y conversé en su oportunidad que esto ha sido demostrado, ¿no? En muchos casos de cervicitis crónica, ¿no? La presencia de componente viral. Por eso que ahora también se atribuye que la cervicitis crónica de larga data puede generar a un cáncer de cuello uterino. Entonces, y así, como vemos, muchos factores de riesgo asociados a lo descrito anteriormente. Y el tabaco, que no deja de estar hasta ahorita en ninguna de las neoplasias que hemos visto, ¿no? Bien, hay síntomas que pueden ser, que se pueden ver, ¿no? Con anticipación en estos. A veces, y eso hay que hacerle caso. Entonces, ¿por qué estos a veces hablar de síntomas precoces? Porque esto siempre está en relación a un cuadro, ¿no? De repente infeccioso, puede estar en relación a eso. Entonces, ¿cuál es la finalidad de mencionar esto? Que cuando usted le diga a un paciente que tenga todos estos cuadros mencionados, entonces lo mejor es estudiarlo de forma adecuada, ¿no? Estudiarlo y no darle, por lo menos, perder un poquito de tiempo, hacer un buen examen ginecológico, tomar una buena muestra de Papa Nicolau, y si no, si usted ve algún tipo de lesión, bueno, una colposcopía y con una biopsia dirigida, que sería lo esencial y lo ideal para poder salvar a esta paciente. Porque a veces uno lo deja, y cuando lo deja, entonces una lesión simple y sencilla que podría de repente un cono líquido o un cono frío, entonces a veces llegar a un estadio 2 y a la cual ya la operación no es posible. Entonces, eso es lo importante de esta lesión. Por eso se habla de qué cosa es lo que tengo que tomar en cuenta, el sangrado. O sea, siempre las personas se van a generar, tengo descensos,
Pero ahora estoy más asustado porque antes tenía uno de censo blanquecino, amarillento, purulento, pero ahora tengo de censo sanguinolento. Entonces ya las cosas cambian. Puede ser que sea una cervicitis crónica ulcerada nada más y eso te está ocasionando. De repente ese fluido que tenía tu medio amarillento, no con los hematíes, se ha transformado en un descenso hemático. Eso es lo que hay que investigar bien ahí, ¿no? Entonces, a veces, pero ¿sabe qué? Que estoy tranquila, ya la regla aumentó hace 20 días y ahora otra vez estoy otra vez como si fuese, estoy con la regla otra vez. Hay que ponerse otra vez los paños. ¿Y cuántos paños se utilizan? De repente uno, en todo el día uno, entonces, caramba, eso no es normal tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente, ustedes saben, y a veces el primer día o segundo día son la mayor cantidad de número de paños que se utilizan y eso va a disminuir con el correr de los días. Pero en esta señora no se hace. O puede ser uno, o puede ser dos, entonces ya es un sangrado irregular que está presentando dentro de la fase menstrual. El flujo está relacionado también, si es que esta es una lesión ulcerada, se puede dar de diferentes tipos y colores, ¿no? Y si está ulcerado, entonces, o asociados a gérmenes, bueno, se va a tener todo el flujo que pueda verse y todo el hedor que pueda salir de esa misma infección. Los síntomas, a veces cuando ya el caso ha sido ya mucho más avanzado, puede haber ya dolor pélvico, ¿no? Molestias, sangrado ginecológico tras menopausia, dolor durante las relaciones sexuales, etc. Entonces son ya síntomas más avanzados que ya se hacen mucho más evidentes. Entonces, pero todo depende pues de que ustedes puedan detectar estos casos. Y sobre todo depende también de la señora, ¿no? Porque yo siempre le digo aquí la falta de comunicación que no hay a veces en la señora casada, ¿no? Como que tienen, no sé, pero la comunicación que tiene que haber con la pareja tiene que ser fluida, ¿no? Y bastante amplia, y dejar de hablar estas cosas con la vecina o con la comadre del mercado, ¿no? Estas cosas se hablan ahí con la pareja para ver y resolver de inmediato, ¿no? Porque estas lesiones no voy a llegar a necesitar a veces 60, 70 años para tener esta lesión. Muchas veces esto puede haber tenido una lesión, un antecedente de una cervicitis crónica de largadeta, un antecedente de repente de displasia leve y que esto posterior, después de 10 años, 15 años, 20 años, tenga esto, ¿no? Si es joven, de repente no llegan a los 50 y ya están diagnosticados. Muy bien. Miren ustedes cómo es la lesión. Algunas veces pueden ser lesión pequeñas, ¿no? Otras veces lesión que pueden comprometer todo el cuello uterino. El crecimiento exofítico, generalmente todo sello, crecimiento exofítico, ulcerado, ¿no? Con daño, ulcerado con área de hemorragia y necrosis, y que puede comprometer todo el cuello uterino. Entonces, macroscópicamente se presenta como una lesión tumoral exofítica, ¿no? Ulcerada y hemorrágica, que puede comprometer parcial o en su totalidad al cuello uterino. Depende del tipo de lesión. Al corte, ¿no? Esto ustedes pueden ver la zona blanquecina que está en el borde, ¿no? Todo eso corresponde a lesión blanquecina, ¿no? Que compromete todo el cuello uterino. Todo esta es la cavidad endocervical, este es el cuello uterino, ¿no? El cervix, exocervix, todo ya está comprometido por la lesión. Bien, desde el punto de vista histológico, ¿qué es lo que encontramos? Siempre le digo, y le repito también, que estas lesiones, en todo, cuando tengo un cáncer del cuello uterino, en toda la extensión, en todo el cuello uterino que puede llegarnos a nosotros, un cono simplemente o una histerectomía. Cuando nos llega una histerectomía, agarramos, cortamos el cono y lo tratamos como si fuese un cono frío. Ese cono frío marcamos el borde proximal, o sea, y el borde distal sería el ectocele. Y ahí lo marcamos para ver si hay un compromiso o no. Pero en todas las lesiones hacemos un corte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 cortes de repente para ver dónde está la lesión y la profundidad de la lesión.
En alguno de ellos podemos encontrar todavía que la lesión en algunos cortes, en algunas áreas, en un segmento 1, 2, 3, 4, podríamos encontrar áreas todavía que no han roto la membrana basal. Si no ha roto la membrana basal, entonces eso podría considerarse en algunas áreas como un carcinoma in situ. Eso es lo que estamos demostrando. Pero sí tenemos una zona ulcerativa y ya nos llama la atención un denso infiltrado inflamatorio. Hasta ahí, bueno, se considera agudo y crónico esta lesión. Muy bien. En otras áreas, igual, sigue en estas áreas. Este es el endocervix, ustedes pueden ver, el epitelio columnar, formaciones tubulares, y este es el exocervix, donde también se encuentra. Aquí está la lesión vista anteriormente, y esta es ya el infiltrado inflamatorio agudo y crónico. Estructuras tubulares que corresponden al exocervix, ¿no? Todo esto es. Muy bien. En otras áreas encontramos que ya en el estroma vamos a encontrar estos nidos de células. Yo le voy a hacer una descripción total, ¿no? Y global, una descripción global, pero no específicamente a lo que estoy encontrando acá, sino una descripción de lo que normalmente se puede encontrar en cualquiera de estas lesiones del cuello uterino. Entonces, ¿qué cosa es lo que miren ustedes acá? Lo primero que hay es una proliferación de células escamosas malignas, ¿no es cierto? Proliferación de células escamosas malignas que infiltran al estroma, formando grupos, nidos o islas de células, ¿no? Estos grupos, nidos o islas de células pueden ser bien diferenciadas, moderadamente diferenciadas o pobremente diferenciadas. Algunas de ellas pueden presentar queratinas o pueden tener ausencia de queratina. Entonces pueden ser queratinizantes y no queratinizantes. Y están rodeadas por un denso infiltrado inflamatorio, crónico y agudo. Hasta ahí ya tenemos la descripción, ¿no? Tenemos la descripción en general de lo que vamos a encontrar. Prefiero decirle así y no describirle la lámina que estoy viendo ahí, porque para mí eso sería un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado, infiltrante, no queratinizante. Acabó, ¿no? Ulcerado, listo. Pero eso es en esto, pero ustedes lo que tienen que saber es qué cosa se ve en general. Entonces, en general es una proliferación de células escamosas malignas que infiltran el estroma, que forman grupos, nidos o islas de células escamosas, que pueden ser bien, moderadas o pobremente diferenciadas, que pueden ser queratinizantes o no queratinizantes, rodeados por un denso infiltrado inflamatorio agudo y crónico. Bien. ¿Por qué digo que esto es una neoplasia maligna? Entonces, ¿y qué cosa es lo que caracteriza a estas células escamosas para decir que es neoplasia maligna? En principio, porque acá va a haber los núcleos están grandes, ¿no? Entonces, vamos a ver los núcleos grandes. Entonces, ¿hay pleomorfismo nuclear? Sí, hay núcleos grandes pleomorfismo nuclear. O sea, todos los núcleos son de diferentes tamaños. Alteración de la cromatina nuclear. Perfecto. Porque estos núcleos, la cromatina nuclear, miren usted, está en grumitos. Algunas se tienden a pegar a la periferia y otras también forman grumitos. Entonces, estos son alteración de la cromatina nuclear. Pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Miren ustedes estos núcleos grandotes. Entonces estos núcleos, hay otros pequeños. La relación 3:1 que debería haber en el citoplasma, con relación al núcleo se pierde. Entonces aquí a veces llega 1:1. O sea, grande núcleo y con escaso citoplasma. Es la pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Otra, ¿qué cosa es la presencia de nucleolos prominentes? Estos núcleos tienen nucleolos.
prominentes. Y otra es la mitosis. Con eso le he descrito, porque a partir de acá, cuando nos toque cáncer, ¿no? Siempre vamos a describir casi lo mismo. Así que grábenselo, porque estas, las características nucleares, son las que se van a dar en todos estos tipos de neoplasia maligna. Entonces macronúcleo, pleomorfismo nuclear, hipercromasia, alteración de la cromatina, presencia de nucleolos prominentes, mitosis, ¿no? Entonces pérdida de la función nucleocitoplasma. Entonces todos esos cambios son los que vamos a encontrar como característica de esta celularidad, ¿no? Entonces, ¿bien? Entonces también vemos pues, mitosis, entonces todos esos son cambios mitóticos, y todos estos son los cambios que ya son, vamos a ver. Este es un panorámico. En este panorámico ya vemos en forma global, ¿no? Todo lo que hemos visto es la parte superficial de carcinoma in situ, la parte ulcerada, y también algunos nidos o islas de células infiltrantes, carcinoma infiltrante. Acá vemos, acá tenemos ya carcinoma infiltrante, y estos puntitos negritos es el infiltrante inflamatorio que rodean a estos grupos nidos o islas de células, ¿no? Como están rodeados por ejemplo. Muy bien. Acá igual a mayor aumento para ver las mismas características. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?